El ser humano se distingue de la mayoría de los otros animales especialmente por dos privilegios: el uso de las manos y la capacidad para utilizar la palabra escrita o hablada, o sea, el lenguaje. Este último ha tardado millones de años en evolucionar, y esa evolución se llevó a cabo también esencialmente a través de la evolución de nuestro propio cerebro. Un cerebro que, ya lo hemos dicho, representa todo un universo, una pequeña masa de apenas 1.3 kilogramos promedio, y que está compuesto por innumerables componentes morfofuncionales constituidos por unas 100.000 millones de neuronas, y cada una de las cuales puede lograr unas 1000 sinapsis simultáneamente sin tocarse una con otra, todo a través de neuromoduladores e impulsos eléctricos que representan trillones y trillones de paquetes y puentes de información por segundo. Ahora bien, desde un punto de vista filogenético y hablando de una manera básica, práctica, nuestro cerebro está conformado por 3 cerebros que científica y pedagógicamente se denominan como el cerebro primario o primitivo, el cerebro emocional y el cerebro superior o centros cerebrales superiores. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del cerebro primitivo primario, estamos hablando de esa parte anatómica constituida por la médula espinal, por el bulbo, por el puente, por el mesencéfalo esencialmente, y que son la conexión entre el sistema nervioso periférico con todas sus vías aferentes y eferentes y el sistema nervioso central. Y que además este cerebro primario conecta con el cerebro medio, el cerebro emocional y con los centros cerebrales superiores o las cortezas cerebrales. Este cerebro primitivo o primario es también lo que conocemos como nuestro sistema autónomo, nuestro sistema nervioso, y es en donde se lleva a cabo, por ejemplo, toda la condición de automatización de nuestro sistema cardiovascular, de nuestro sistema respiratorio y de una serie de vías que van circulando por todos estos circuitos neuronales específicos hasta el cerebro medio, este cerebro, reitero, de las emociones, y hasta los centros cerebrales superiores. Pero a este cerebro primitivo también se le denomina el cerebro reptiliano. Esto porque los reptiles simplemente tienen acción y reacción. Ellos no piensan, solo reaccionan. Pero este cerebro reptiliano, además de cumplir con estas funciones autómatas, también puede formar parte de nuestras reacciones instintivas. Y esto también involucra, por supuesto, a nuestro lenguaje cuando es impulsivo. Y entonces frases como perdón, es que no pensé lo que dije o no supe lo que hacía, pueden estar relacionadas con este cerebro primitivo y son reacciones pues totalmente reptilianas. Por otra parte, cuando hablamos del cerebro medio, empezamos a hablar entonces ya de actividades verdaderamente impresionantes. Pues este cerebro medio se le denomina también el sistema límbico, es decir, un limbo que forma parte del todo y de la nada. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y entonces, en este cerebro medio es donde encontramos estructuras ya muy complejas, muy llamativas para la investigación, como es el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo calloso, el hipocampo, la amígdala cerebelosa, el mismo cerebelo. Ahí es donde se generan las emociones. Ahí es donde se generan esos sentimientos de amor, de odio, de rencor, de prudencia, de misericordia, de generosidad, de envidia, de perdón, tantas emociones que están directamente relacionadas con nuestro lenguaje, por supuesto con nuestras acciones y con nuestras formas de vida que ahí se generan, en ese maravilloso sistema límbico, en donde también se lleva a cabo todas las conexiones con los centros cerebrales superiores. Y bueno, pues ya empezamos a sumergirnos en conceptos más profundos, más complejos, donde radica el centro de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que somos. Pero bueno, morfológicamente y funcionalmente hablando, todavía no estamos tocando las áreas que involucran al lenguaje, imagínense, nada más, ¿no? Pero bueno, para poder ya entrar más en materia, hay que recordar brevemente algunos conceptos
básicos. Y empezaremos recordando que esta pequeña masa de energía pura está dividida anatómica y funcionalmente en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, divididos por una estructura denominada cuerpo calloso, que está constituido por millones de neuronas que controlan y regulan de manera sincrónica las funciones de cada uno de ellos. De manera muy práctica y para los fines de esta masterclass, es importante mencionarlos porque el hemisferio izquierdo es el que está relacionado con la parte verbal y el derecho con la no verbal. Y solamente por mencionar algunas de sus funciones, el izquierdo está relacionado obviamente con el habla, con el lenguaje, con el pensamiento lógico, matemático, lineal, detallado, intelectual, analítico, secuencial, significativo. En pocas palabras, es nuestro hemisferio dominante. Y por otra parte, el hemisferio derecho está relacionado con la parte holística, espacial, musical, imaginativa, espiritual, abstracta. Imagínense qué maravilla. Y a través de los dos, a pesar de que en uno es donde se genera el lenguaje, la palabra hablada, escrita, ambos funcionan para poder nosotros dar interpretación a lo que decimos y para poder nosotros emitir una palabra, una frase o todo un discurso que puede tener un impacto muy poderoso sobre un paciente o sobre una persona. De tal manera que la palabra y su impacto no es solamente cuestión filogenética, anatómica, funcional, fonética, significados o significantes. No. Es algo mucho más profundo. Es energía, es vibración, son emociones, son dimensiones. Soy el doctor Mario Acosta Mejía. Sean ustedes bienvenidos. De manera natural, al ser el hemisferio cerebral izquierdo nuestro hemisferio dominante, el ser humano quiere interpretar todo lo que le rodea de forma lineal, es decir, en una tercera dimensión: altitud, latitud y longitud. Sin embargo, en realidad habitamos en muchas más dimensiones. Una cuarta donde participa el tiempo y una quinta donde participa el espacio. Y así hasta llegar a más de 10 dimensiones según los astrofísicos y los físicos cuánticos. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Y es así que el llamado pensamiento lógico-matemático va poco a poco perdiendo su lógica y va potencializando sus matemáticas, pero ahora traspasando las fronteras numéricas y explorando los sutiles terrenos de la universalidad. De hecho, el estudio de la neurofisiología del lenguaje ha evolucionado mucho en los últimos 100 años. Desde las necropsias de los médicos y científicos, el francés Pierre-Paul Broca y el alemán Carl Wernicke, a unas nuevas formas de investigación, como la resonancia magnética funcional, el mapeo mediante electroestimulación transoperatoria, o el más reciente modelo de doble flujo, donde se analizan dos circuitos con acciones distintas: el circuito dorsal, relacionado con la acción motora del lenguaje, y el circuito ventral, relacionado con la comprensión del mismo. Pero para poder reflexionar sobre cómo se procesa en nuestro cerebro una palabra, manifiesta en el lenguaje, y su capacidad de influencia en nuestras vidas, debemos transitar por el camino de la linealidad, sin perder de vista que todo sucede a una velocidad inusitada y a un mismo tiempo. Hablando de los centros cerebrales superiores,
de ese tercer cerebro y específicamente de cuáles son las áreas que participan para la emisión de una palabra o del lenguaje mismo, para fines didácticos iniciaremos hablando del modelo básico del lenguaje de Broca y Wernicke, un modelo que, si bien es muy popular, hoy se considera sobresimplificado e incluso, por algunos expertos, erróneo. La descripción se basa en que el lenguaje se construye en dos centros principales. El centro denominado Wernicke, que recibe la información acústica y escrita de las cortezas cerebrales, y es en esta área donde se elabora el significado de la palabra, o sea, la comprensión de la misma. Y es así que esta área de Wernicke se conecta con el área de Broca a través de una serie de redes neuronales de manera unidireccional por una estructura conocida como fascículo arqueado. Esta área de Broca es el área de la producción del lenguaje, donde se codifican las vocalizaciones, permitiendo la expresión del lenguaje a través del lóbulo frontal con la participación de todo un aparato de resonancia, donde participan las cuerdas vocales, la lengua, la articulación temporomandibular, por mencionar algunos. Pero ahora sumemos a este esquema la participación de diferentes áreas de la corteza cerebral, como las áreas somestésicas primarias y secundarias, que nos permiten percibir e interpretar sensaciones. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Las áreas 46 y 47 que se encargan de las funciones ejecutivas, comprensión de oraciones y el procesamiento sintáctico. La circunvolución supramarginal, cuya función está ligada directamente con los procesos fonológicos y la escritura. La circunvolución angular, que juega un rol muy importante en la integración multimodal auditiva, visual y táctil, y que están relacionados directamente con la lectura y el cálculo. Y finalmente, el cerebelo, que participa en la fluidez verbal, evocación de las palabras, sintaxis, lectoescritura y habilidades metalingüísticas, además de un área integrativa de todas las áreas participantes, y también la memoria a corto plazo. Analicemos entonces de manera profunda todo lo que sucede en nuestro cerebro tan solo para pronunciar una palabra, sin considerar la velocidad y todos los acontecimientos sinápticos y neuroquímicos que suceden a un mismo tiempo. Y entonces nos preguntamos, ¿es cierto que la palabra tiene ese poder energético? Sin duda, todo lo que acabamos de describir que sucede en el cerebro para emitir una palabra, para que se estructure el lenguaje, es energía pura. Pero en el momento que se emite esa palabra, se convierte en vibración. Y toda vibración tiene un impacto directo sobre todo lo que nos rodea, incluyendo por supuesto al ser humano. En todas las vías neuronales del lenguaje podemos encontrar el concepto energético más puro a través de la transmisión de todos los impulsos nerviosos que se llevan a cabo en combinación perfecta a través de esa energía manifestada en impulsos eléctricos y químicos. Cuando pasan ya sea desde el área de Wernicke a la de Broca, o también para que podamos expresar fonéticamente una palabra y entonces convertirla en vibración. Literalmente las cuerdas vocales vibran para que nosotros podamos expresar una palabra, y entonces es así que podemos reafirmar que el pensamiento es energía, pero la palabra es vibración. Y esa vibración impacta a toda partícula atómica que se encuentra en el espacio intra y extracorpóreo. Pues ya hemos hablado que todo está conformado por átomos que son inmortales y siempre están en movimiento. Pero esos átomos a su vez están conformados por diferentes órbitas a través de las cuales se desplazan unidades subatómicas,
que constantemente se encuentran en intercambios energéticos positivos y negativos, ya sea a través de sus protones, de sus neutrones o electrones, de tal forma que una palabra puede tener la frecuencia vibratoria que nosotros queramos darle, a través de la interpretación y también del significado de la misma palabra. Esto ya fue demostrado hace apenas algunos años por los japoneses, quienes en experimentos con recipientes y agua colocaron diferentes palabras, como amor y odio, y a través de microscopios electrónicos pudieron ver los impactantes cambios en las moléculas de agua que reflejaban desde maravillosas imágenes geométricas hasta imágenes amorfas, según la palabra que habían puesto en lenguaje escrito en los recipientes. No olvidemos que el principal conductor de energía es el agua, y nuestro planeta y nosotros mismos somos 80% agua. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Pero actualmente los investigadores están descubriendo que las frecuencias vibratorias de las palabras impactan no solo en los átomos y unidades subatómicas dentro y fuera del cuerpo en una tercera dimensión, sino que al participar esas palabras en un tiempo y espacio definidos, también participan las partículas elementales, como los bosones, fotones, gluones y neutrinos, por mencionar algunas. Pero lo más asombroso es que han descubierto que esas partículas elementales son más que partículas puntuales, estados vibracionales de un objeto extendido, llamado cuerda. De ahí el nombre de la teoría de las cuerdas. Y esas cuerdas pueden ser parte de un componente energético de las mismas palabras, que tienen así la posibilidad de modificar desde un elemento físico, ya sea una célula, un tejido o un órgano, hasta un pensamiento, emociones y una enfermedad. De tal manera que hoy podemos decir que la palabra y el lenguaje son realmente más que una manera de comunicación, más que forma y fondo, son el lenguaje de la vida y estados vibracionales que constituyen el universo en el cual queremos habitar. Como personas y aún más como médicos, sin duda alguna nuestro vocabulario, nuestras palabras, pueden literal salvar vidas y desafortunadamente también podemos quitar vidas. Y hablo en un sentido literal, porque ya hemos visto que la palabra puede generar cambios en el cuerpo físico, pero también en los cuerpos emocionales e incluso espirituales. Nuestras palabras pueden ser tan hermosas como dar un consuelo a un ser humano y que en ese momento podamos revertir un sentimiento de tristeza, de desánimo, a un sentimiento más estable, de equilibrio, para tratar más exitosamente algún padecimiento. O también podemos hacer predicciones chocantes y podemos en ese momento destruir las emociones e incluso la vida de una persona. ¡Cuánta responsabilidad! Pero hoy, queridos colegas, hoy ya no hay pretexto para decir, no tenía idea de todo lo que una palabra puede significar en la vida de alguien. Porque tenemos mucho más que una idea. Querido colega, hoy quiero decirte con todo mi cariño, todo mi respeto, mi admiración, a través de la palabra, que seamos de plácemes a cada momento. Que la alegría de ser médico nunca desfallezca
en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Que ese furor bendito siempre prevalezca en una sonrisa, en la alegría que refleje en tus pupilas, para que tus palabras siempre sean de amor. Porque no existe ninguna palabra más poderosa que la potencia que conforman esas 4 benditas letras. Amor. No existe ningún medicamento más eficaz que el amor, siempre posado en la sabiduría, en la humildad, en el conocimiento. Sé de plácemes a cada momento para que puedas ser el dador, al igual que el mismo universo, no aquel que quite, sino aquel que otorgue. Que seas el dador de salud, de luz, de esperanza, que seas generoso, que seas cuantioso, que seas ilimitado en tu optimismo, en tu fe, en tu palabra, en el buen consejo, pero sobre todo en el ejemplo. Porque solamente así podremos transmitir la verdad, con el simple ejemplo. El ejemplo a través de nuestro amor, a través de nuestra humildad. Llegó el momento en que los médicos debemos ya aprender a existir, no solamente a vivir, pues no debemos olvidar que existimos en una eternidad y somos la manifestación de la misma. Somos aquellos que hemos traspasado el portal del conocimiento y del saber para poder ser, para poder vivir y para poder existir en un entorno donde podemos manifestarnos como verdaderos maestros, pero no de la vanagloria, del amor, del conocimiento. Hoy debemos reconocer que somos muy afortunados, somos muy bendecidos. Y si tuviéramos que predecir el futuro, yo hoy puedo decir que el futuro es la verdad, que el futuro no es la carestía. El futuro es el saber y es el ser. Muchas gracias.